Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad estamos ya aquí nuevamente para poder proseguir con los estudios que estamos realizando cada día con todos los hermanos y hermanas que nos acompañan en el estudio diario, y también al mismo tiempo queremos darles una cordial bienvenida a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder participar de este estudio y recibir la bendición de la salvación en este tiempo de gracia. Estamos estudiando esta serie de estudios del plan de salvación por medio de la justicia de Cristo, un mensaje actual para este tiempo, un mensaje que puede liberarnos del pecado y puede darnos una vida espiritual, una vida santa, una vida perfecta, una vida llena del amor de Dios para enfrentar la última crisis de este mundo. Estamos en el estudio número 424 de esta serie. El justo vivirá por la fe. Ese es el objetivo del estudio que estamos realizando en este tiempo de gracia que Dios nos ha concedido. Para nosotros es un corto tiempo de paz, en el cual Dios quiere que los que conocemos la palabra de Dios estemos dispuestos a recuperar el último mensaje de misericordia al mundo que Dios envió para estos días finales en 1888, en el Congreso de Minneapolis, para el pueblo adventista, donde se reunieron más de 90 delegados para poder recibir el mensaje de la justicia por la fe. Y Dios utilizó a 3 instrumentos humanos: a la hermana Elena de White, a los pastores A.T. Jones y E.J. Waggoner, quienes presentaron el precioso mensaje de justificación por la fe en el garante Cristo, que invitaba al pueblo adventista a recibir la justicia de Dios, es decir, la vida de Cristo, el carácter de Cristo, la gloria de Dios que se manifiesta en la perfecta obediencia a los mandamientos de Dios. Y con esa gloria, el carácter de Cristo, el pueblo adventista, con el poder de la lluvia tardía que estaba ya derramándose, debía iluminar el mundo, y ya la venida de Cristo iba a ser inminente. Pero este pueblo adventista, igual que los judíos, rechazaron a Cristo en la persona de los mensajeros y en el mensaje que fue presentado, que invitaba a recibir a Cristo como el único Salvador personal. Estamos ahora estudiando cómo fueron presentados esos mensajes. La hermana White presentó más de 20 sermones durante el congreso que duró desde el 10 de octubre hasta el 4 de noviembre. Y estamos ahora recuperando, analizando, estudiando los sermones o los mensajes, en qué contenido, en qué forma fueron presentados por Elena Harnon de White. Estamos en el estudio número 8, o el discurso o sermón o mensaje número 8. Hemos comenzado con el primer sermón de justicia por la fe, bajo el título Elevar las normas. El segundo mensaje era el juicio en el cielo. El tercero era una viva conexión con Cristo. El cuarto, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El quinto mensaje, la necesidad de avanzar. El sexto, tengan luz en vosotros mismos.
que significaba tener a Cristo, porque Cristo es la luz. Y ahora el séptimo mensaje que hemos estudiado en el estudio anterior, un pueblo santo, un pueblo consagrado, un pueblo de sacerdotes, un pueblo que represente a Dios en este mundo, que revele el carácter de Dios a la humanidad. El mundo quiere ver a Cristo en la persona de sus representantes. El carácter de Dios. Pero el carácter de Dios está descrito en la ley de los 10 mandamientos. Dios es amor y la ley es amor. El carácter de Cristo está descrito en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia es la fotografía de Cristo. En los testimonios está ampliado el carácter de Dios. Entonces, el pueblo adventista estaba invitado a recibir la palabra de Dios, la ley de Dios en el corazón, que significaba recibir a Cristo, para que el creyente pueda nacer a vida nueva con el carácter de Cristo, para ser un pueblo peculiar, un pueblo especial, el pueblo que iba a iluminar el mundo con la luz de la justicia de Cristo. Ahora estamos en el estudio o sermón o discurso o mensaje, como quiera llamárselo, el número 8, el día 21 de octubre de 1888. Un llamado o consejo para los ministros, para los pastores que estaban en el Congreso de Minneapolis. Todos los delegados, en su gran mayoría, eran ministros, pastores consagrados. Y ahora se vio obligado, el Espíritu Santo lo inspiró y lo impulsó a la hermana White a presentar el llamado, el consejo a todos los delegados que eran pastores y ministros de la iglesia adventista. Así Dios quiere hoy en día también a nosotros, nos quiere dar esa advertencia. Esa advertencia también nos pertenece a nosotros, porque el pueblo adventista y todo el ministerio rechazaron este mensaje que estamos estudiando. Y Dios desea que en este tiempo sea recuperado, nos quiere dar la última oportunidad para que, recibiendo a Cristo en el corazón verdaderamente, nuestra vida pueda reflejar su imagen, su carácter, y así quedar preparados para ser los últimos mensajeros de la 11ª hora, y quedar preparados con el carácter de Cristo, con el amor de Dios, para enfrentar la última crisis de este mundo, la angustia que no imaginamos, donde gritará, dice el valiente allí, donde los fuertes se volverán débiles, donde los poderosos no podrán hacer nada. Ya en un estudio futuro podremos avisorar realmente qué es lo que va a acontecer en nuestro mundo. Pero por ahora nos interesa este 8º mensaje o consejo para los ministros, el llamado al ministerio. El testigo fiel llama al ministerio, a los líderes, o podemos decir a la cabeza de la iglesia visible en este mundo. Así como Moisés recibía los mensajes de Dios y transmitía al pueblo, entonces Dios quería dar los mensajes al ministerio para que el ministerio pueda llevar a todo el pueblo adventista en el mundo, y el pueblo adventista pueda ser privilegiado para llevar el mensaje al mundo entero. Pero ese acontecimiento, como hemos estudiado, se paralizó y se postergó hasta nuestros días.
Y hoy Dios nos quiere llamar a cada uno de nosotros. Cada uno que conocemos la palabra de Dios, somos llamados a ser ministros de Cristo, misioneros vivos y activos, atalayas, mensajeros, pescadores de hombres, trabajadores en la viña de Dios, administradores o mayordomos, dice la Biblia. Administrar para el Señor nuestra vida de cada creyente, administrar nuestros talentos, administrar nuestro tiempo y administrar nuestras riquezas, todo para llevar este evangelio de amor al mundo y para salvar almas para el reino de los cielos. Así que vamos a estudiar entonces este estudio especial que el mundo necesita, especialmente los líderes, el ministerio. Este estudio se va a centrar en el amor. Estaba pidiendo de que el ministerio necesitaba el amor de Dios. Estaba extinguiéndose el amor en el Congreso de Minneapolis. El amor no se demostraba en el Congreso de Minneapolis. Un espíritu de egoísmo, un espíritu de crítica, un espíritu de juicio, un espíritu de maltrato, de habladurías y toda clase de palabras que no eran correctas estaban siendo vertidas. Y ya la hermana White había sido revelado por Dios en visiones, y el ángel del Señor le llevó, dice, en visiones de noche, a escuchar todo lo que hablaban los delegados, que eran los pastores, en sus habitaciones, contra los mensajeros y contra el mensaje. El espíritu de Satanás, dice, estaba leudando, el espíritu de farisaísmo. Entonces, necesitamos ahora conocer en qué contexto, cómo presentó el llamado la mensajera del Señor. Pero antes vamos a recordar, hemos estudiado ya acerca del amor. Y solo para recordar, ya que nuestro estudio se va a tratar de eso, vamos a leer en Camino a Cristo, página 17. Allí nos muestra que el hombre, cuando fue creado por Dios en este mundo, porque Dios es creador, y de las manos de Dios salió Adán y Eva con el amor de Dios en el corazón, es decir, con la ley de Dios en el corazón. Entonces dice lo escrito: el hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles. Sus pensamientos eran puros, sus designios santos, pero por la desobediencia sus facultades se pervirtieron, y el egoísmo reemplazó el amor. Su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo, por su propia fuerza, resistir el poder del mal. Fue hecho cautivo de Satanás. Cuando el pecado entró a este mundo, el amor de Dios ya no estaba en el corazón de los seres humanos. Ahora todos los seres humanos comenzaron a nacer con el egoísmo que reemplazó al amor. El egoísmo es un amor egoísta, amor humano, un amor que se acaba, un amor interesado, un amor que todo hace por recompensa, un amor que se ocupa en lo suyo, un amor que no le interesa ocuparse en los demás. Ese es el amor que reemplazó al amor verdadero. Y toda la humanidad fue hecho, dice, cautivo de Satanás. Y en el libro Alza tus ojos, de 173, dice: pero la espiritualidad no puede crecer
mientras el corazón esté lleno de las úlceras corruptoras del egoísmo. Mientras el corazón del ser humano carnal, natural, no sea renovado, no sea cambiado, no puede existir vida espiritual. El hombre carnal, como los fariseos, por más que obedezca la ley de Dios, nunca podrá tener una vida espiritual. La vida espiritual florece y crece donde hay el amor de Dios. Cuando el corazón del hombre ha sido renovado, en un nuevo corazón habita el amor, entonces ahora sí, el verdadero cristiano vivirá en vida espiritual. En el libro, vamos a leer en este libro, La fe por la cual vivo, 257. Dice así: el amor humano jamás podrá producir frutos preciosos a menos que esté unido con la naturaleza divina. El amor humano egoísta nunca va a producir los frutos del Espíritu, es decir, nunca va a tener una fe verdadera, virtud, gozo, paz, alegría, benignidad, bondad, misericordia, temperancia, caridad. No va a existir. Imposible. Y el libro A fin de conocerle 168 decía: el amor es un atributo celestial. El corazón natural no lo puede originar. Esta planta celestial florece únicamente donde Cristo reina supremo. El corazón natural no puede originar el amor verdadero. El amor verdadero solamente existe y reina en un corazón donde Cristo mora. Por eso Dios envió el mensaje de justicia por la fe. Es aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Cristo es el amor, porque Cristo es la ley es amor. Entonces, el nuevo pacto es lo que nos enseña cómo el ser humano puede recibir la ley en el corazón. Es decir, el amor verdadero. Ahora sí, amará a Dios, amará a su prójimo, habrá amor en el hogar, nunca se acabará amor en la iglesia. El amor unirá a la iglesia como a la iglesia primitiva. Todos por amor compartirán el evangelio, aun los bienes terrenales, para salir a predicar el evangelio y compartir ese amor con los prójimos. Así como el buen samaritano que se compadeció de su prójimo herido, así hoy el mundo religioso, las iglesias necesitan el amor de Dios para salir a compadecerse a los que Satanás ha herido con el pecado y están esperando la sanidad del alma, la salvación, la justificación por la fe. Y la hermana White en 1888, en el libro Materiales de Elena White de 1888, página 93-94, ella estaba ya apreciando lo que estaba sucediendo en ese congreso. A pesar de que los sermones, los llamados, el mensaje de justicia por la fe estaba siendo presentada, no solo por la hermana Elena White, también los mensajeros escogidos por Dios, que tenían las credenciales de Dios, estaban presentando el mensaje de la justificación por la fe enmarcado en la ley de Dios. Y ya pronto estudiaremos cómo predicaron, cómo fue el mensaje que ellos desarrollaron de la justicia de Cristo. Pero como la historia también lo vamos a seguir estudiando más detalladamente, allí veremos cómo fue la oposición, cómo fue el rechazo
y qué aconteció con el mensaje. Pero ahora leamos en la página 93-94 de Materiales de Elena White. Dice: que todos escudriñen las Escrituras diligentemente por sí mismos, y no se satisfagan con lo que los líderes lo hagan por ellos, porque si no seremos como un pueblo en una posición similar a la de los judíos en el tiempo de Cristo, teniendo una espléndida maquinaria, formas y costumbres, pero llevando poco fruto para la gloria de Dios. El llamado era de que todos debían investigar, estudiar la palabra de Dios para saber acerca de la verdad, de la luz, y no confiarse en los dirigentes como los judíos se confiaron en los dirigentes y solamente seguían una espléndida maquinaria, formas y costumbres, es decir, ceremonias, reuniones, ritos, programas y todo ello, sin llevar el fruto. Los frutos del Espíritu Santo es el amor. Es tiempo para que la Iglesia entienda sus solemnes privilegios y sagrada confianza y para que aprenda del gran Maestro. El espíritu que ha prevalecido en esta reunión, dijo la hermana White, no es la de Cristo. ¿Por qué no era el espíritu que prevalecía en esa reunión que no era de Cristo? Porque dice, no hay amor, no hay simpatía o compasivo cariño de los unos para con los otros entre los delegados, entre los pastores. Falta de amor, falta de simpatía, falta de cariño. Se han sugerido oscuras sospechas por parte de Satanás para causar disensión. Raíces de amargura han saltado, a través de las cuales muchos serán contaminados. Esa era la real condición que estaba sucediendo en el Congreso de Minneapolis. Y ese mal espíritu ha venido y llega hasta nuestros días. Por eso el adventismo se ha dividido, se ha desglosado en miles y miles de iglesias, ministerios y grupos. Ahora en la Corporación Adventista, en las iglesias que se han separado de la iglesia adventista y se han organizado, en los ministerios y los grupos, tampoco no hay ese amor de Dios. Porque si habría ese amor de Dios, el amor es unidad, el amor une a los creyentes. ¿Une para qué? Une para trabajar, une para llevar el Evangelio al mundo. Pero los feligreses, los miembros, los que son parte de las iglesias adventistas, ministerios y grupos, y también iglesias evangélicas, protestantes y católicas, no hay unidad por el amor. Solamente se unen para las reuniones, se unen para ceremonias, se unen para poder hacer algún evento, nada más. Es una unión esporádica. Es una unión producida por el amor egoísta, por el amor humano, porque el amor divino es permanente. Jesús, cuando empezó la iglesia primitiva llamando a los primeros discípulos, todos los que aceptaron el llamado a formar parte de esa iglesia primitiva permanecían unidos todos los días. Todos los días compartían el Evangelio, compartían también sus bienes. Todo era por amor, nada era por obligación, ni por exigencia, ni por pedido. Así obraba el amor en los corazones de los creyentes. Ese amor se ha perdido hoy en día, y esa situación estaba reinando ya en el Congreso de Minneapolis. Entonces la hermana White presentó este sermón poderoso del amor. En el estudio anterior hemos leído
que la justicia es santidad, que la justicia es amor, que la justicia es vida, es luz. Así que el que tiene la justicia tiene el amor. Entonces estaba faltando en el pueblo adventista en 1888 el amor, la luz, la justicia. Y hoy también nosotros necesitamos ese amor de Dios. Entonces ingresemos al estudio que se presentó y quedó registrado en el libro Materiales de Elena White, desde la página 132 hasta el 164. Y comienza con el texto bíblico de San Juan capítulo 15. Dice así: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no lleva fruto, la quitará, y toda rama que lleva fruto, la limpiará para que lleve más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Así que Cristo es la vid, los creyentes son los pámpanos. Si están unidos, dice, a la vid, a Cristo, son limpios. Ya estáis limpios, dice, pero hay que permanecer. Como la rama no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. ¿Cuál es el primer fruto? Es el amor. Y del amor nacen todos los demás frutos. Por eso Pablo, en 1 Corintios capítulo 13, dice, sin amor nada vale. Uno puede predicar hasta con lenguas angelicales. Uno puede repartir sus bienes. Uno puede hacer todo lo que la Biblia dice, pero sin amor, dice, de nada vale. ¿Y cómo se tiene el amor? Por la unión con Cristo, se recibe el amor. Pero primero, uno tiene que renunciar a su amor egoísta, al corazón carnal, a la mente carnal, para que el Espíritu Santo entre y pueda limpiarlo, purificarlo y pueda restaurar, pueda injertar, pueda implantar el amor de Dios, que es Cristo morando en el alma. Y termina diciendo el texto bíblico: porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Cristo, sin amor, nada podemos hacer. Por eso hoy la religión, el cristianismo, las iglesias no pueden predicar activamente el Evangelio todos los días. Por eso hoy en día los cristianos profesos no pueden tener el carácter de Cristo, un carácter manso de amor. Pero sí se puede tener ese carácter unido a Cristo. El que no permanece en mí es como la rama que se desecha y se seca. Las juntan y las echan en el fuego y las queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisierais y os será dado. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. ¿Cómo uno puede llegar a ser discípulo de Cristo? Aceptando a Cristo como Salvador personal, uniéndose a Cristo por fe en la conversión, en el nuevo nacimiento. Pero ¿cuál es la condición para ser discípulo, para unirse con Cristo? La condición es renunciar al mundo para que Cristo el libertador nos libere del mundo.
Por eso San Lucas 14:33, allí Cristo presentó la mayor condición para unirse a Cristo, para recibir la justificación por la fe. Todos los que quieran seguirme, dice, ser mis discípulos, renuncie, dice, a todo lo que posee. ¿Qué es la palabra todo? Todo es 100%, 100% de todo lo que posee. ¿Qué es lo que poseemos en este mundo? Primero, lo que tenemos es nuestra vida carnal, egoísta. Segundo, tenemos talentos, habilidades, preparación, profesionales. Tercero, tenemos el tiempo que Dios nos ha dado, 7 días a la semana. Y por último, tenemos las riquezas de maldad, del cual habla Lucas capítulo 16. Son todas nuestras ganancias que hemos juntado, hemos acumulado. Todo eso, dice, debemos estar dispuestos a renunciar y entregarlo a Cristo. Ahora sí, se efectuará la unión con Cristo, el nuevo nacimiento. Y tendremos el verdadero amor de Cristo morando en nosotros. Y podremos decir como Pablo, que dice en 2 Corintios 5, 14 al 17, el amor, dice, me constriñe. El amor es el que lleva a la obediencia, a amar al prójimo, a hacer las obras de Dios. Entonces ahora, la hermana Huay pregunta en el Congreso, dice así: hermanos, quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo podemos ir a Dios con plena seguridad de fe si no llevamos fruto que testifique de un cambio hecho en nosotros por la gracia de Dios? ¿Ningún fruto que muestre que estamos en compañía con Cristo? Dice, ¿cómo podemos tener la seguridad de que tenemos a Cristo, el amor, si no se ve los frutos en nuestra vida? En otras palabras, está diciendo, en este congreso estamos mostrando amor unos a otros y amor a Dios. Y en el texto bíblico de San Juan capítulo 15, que decía, si permanecemos en Cristo tenemos el amor. Y si tenemos el amor y tenemos conexión con Cristo, decía, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. Quienes solamente tienen derecho y la libertad y por gracia pedir todo a Cristo, es decir, todas las bendiciones, solo los conectados con Cristo, los que tienen el carácter de Cristo. Pero si uno no ha experimentado la nueva conversión, el nuevo nacimiento, no ha aceptado a Cristo como su perdón y como su vida, no tiene el amor de Dios, no tiene el Espíritu de Dios, no es un verdadero cristiano con poder, entonces no tiene derecho a pedir. En vano hoy en día en las religiones están ilusionando los líderes, diciendo a la iglesia, pedid y se os dará, dice la Biblia, hay que pedir a Dios, pidan todo lo que quieran, hagan vigilia, oren, orad sin cesar. Por eso los que oran, los que claman a Dios no reciben nada, porque piden mal. Primero es conectarse con Cristo. Y Cristo nos va a desconectar del mundo, del egoísmo y de las cosas de este mundo. Y vamos a salir de las aguas bautismales como un hombre nuevo. El hombre viejo tiene que morir. Solo así entonces podemos pedir. El pecador no puede pedir todo lo que quisiera. Lo único que puede pedir el pecador es
que el Espíritu Santo le lleve al arrepentimiento y le lleve al nuevo nacimiento. Y viene la siguiente pregunta: ¿cómo podemos aproximarnos a Dios en la fe y estar habitando en Cristo y Él en nosotros, cuando a través de nuestras obras mostramos que no tenemos frutos? ¿Cuál es el fruto que tenemos que llevar? El fruto de las palabras amables y de las acciones amables. En la palabra de Dios se nos dice cuáles son las obras de la carne y cuáles son las obras del Espíritu. Las obras del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Contra estas virtudes no hay ley. Pero si no tenemos frutos, decía la hermana White, entonces estamos viviendo en la carne, dice. ¿Y cuáles son los frutos de la carne? Gálatas 5, 19 al 26 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos y envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Os advierto, como ya os previne, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y exactamente las obras de la carne se estaban manifestando en ese congreso. Todos los delegados estaban en enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos y envidias. Entonces Dios siempre advierte. Dios nunca los deja así. Pero el pueblo adventista no comprendió, no aceptó la luz, no aceptó la advertencia. Y termina diciendo la hermana White: si vivimos, dice, en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y malos deseos. No seamos vanagloriosos, irritándonos y envidiándonos unos a otros. Hoy en día también eso mismo está aconteciendo. El profeso creyente no quiere crucificar los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Las concupiscencias, la concupiscencia de los ojos, la vanagloria de la vida y el amor al mundo. Sigamos adelante. La hermana Juárez seguía diciendo: para poder tener un discernimiento realmente espiritual, para estar consciente de nuestra propia debilidad y deficiencia y de nuestra desemejanza con Cristo, necesitamos una cercana conexión con Dios. Estaba pidiendo unión con Dios, conexión con Dios. En cada era del ministerio del Evangelio ha tenido hacia el mismo fin, pero cada minuto especificado no es revelado en la palabra de Dios. Él desea que usemos nuestra razón y experiencia por su ayuda, adoptando métodos y planes que bajo las actuales circunstancias son para el beneficio de la Iglesia y de las escuelas y de otras instituciones que han sido establecidas. Por sus frutos los conoceréis. Si son entretenidas opiniones erradas,
Busquen las Escrituras con corazones humildes delante de Dios. Oren al Señor, creyendo que Él escucha y que Él es un recompensador de aquellos que lo buscan diligentemente. Si tan solo creemos, recibiremos la ayuda que necesitamos. Y seguidamente expresó: ha llegado el tiempo. Dios envía a través de sus mensajeros el mensaje: id adelante. Aún tiene que ser escuchado y aceptado. Las variadas circunstancias que están dándose en nuestro mundo llaman a trabajar, lo cual va a enfrentar estos desarrollos peculiares. El Señor ha necesitado hombres que sean espiritualmente agudos y de clara visión, hombres trabajados por el Espíritu Santo que ciertamente están recibiendo el maná fresco sobre sus mentes. La palabra de Dios arroja luz, revelándoles más que nunca el camino seguro. El Espíritu Santo trabaja en la mente y en el corazón. Ha llegado el tiempo cuando a través de los mensajeros de Dios el rollo se está siendo desenrollado para el mundo. Así que ya el día 21 de octubre, la hermana Joae tuvo que presentar claramente que ha llegado el tiempo en que Dios ha enviado a sus mensajeros con un mensaje de ir adelante a trabajar. Estaba llamando a que la iglesia pueda trabajar activamente todos los días para salvar almas. Pero primero debía recibir a Cristo, su carácter, su espíritu y su vida. Ha llegado, dice, el tiempo cuando a través de los mensajeros de Dios, el rollo está siendo desenrollado. Entonces, hoy también nosotros con mayor razón podemos decir: ha llegado para nosotros el tiempo, para cada uno. Necesitamos recibir a Cristo y llenos del Espíritu Santo, somos llamados a trabajar para Cristo, en los negocios de Dios de salvar almas. Y termina diciendo: los instructores en nuestras escuelas nunca se debieran encontrar diciéndoles que tienen que enseñar solamente lo que ha sido enseñado hasta aquí. Aléjense de esas restricciones. Hay un Dios que le va a hablar a su pueblo. ¿Qué estaba aconteciendo en 1888? Todas las escuelas que habían educado a los pastores, habían aprendido los pastores solamente a predicar lo que las escuelas les habían enseñado. Pero ese era un tremendo error. Dios no quiere que uno pueda confiar solamente en la enseñanza de los hombres, aunque sea la misma palabra de Dios. Necesita estudiar, escudriñar por sí mismo, pidiendo sabiduría de Dios. Y la hermana Joae dijo: aléjense de las restricciones. Hay un Dios que va a hablar a su pueblo hoy. Que ningún ministro se sienta atado o medido por los hombres. El Evangelio tiene que cumplirse de acuerdo con los mensajes que envía Dios. Lo que Dios le da a sus siervos para que digan hoy, no sería tal vez verdad presente hace 20 años atrás, pero es el mismo mensaje de Dios para este tiempo. Es la verdad presente, Cristo nuestra justicia. Y la hermana Joae presentó
algunos textos bíblicos. La primera en 1 Corintios 3:18. ¿Qué es lo que decía? Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno se cree sabio, según este mundo, en su propia estima, hágase ignorante para llegar a ser sabio. El pueblo adventista se engañó a sí mismo en 1888 hasta el día de hoy, porque es un pueblo que cree ser sabio, porque dice nosotros somos el pueblo de Dios, que tenemos los 3 mensajes angélicos, pero no saben que los 3 mensajes angélicos, para predicarlo al mundo, necesita tener paciencia y ser santos, y guardar todos los mandamientos a perfección, según dice Apocalipsis 14:12. Y luego tenemos el siguiente texto bíblico en 1 Corintios 3:19 al 21. Así que se necesita una experiencia de este tipo, porque la sabiduría de este mundo es insensatez ante Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en su propia astucia. Y otra vez, el Señor conoce a los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así ninguno se jacte de los hombres, porque todo es vuestro. Hay que entonces aprender a diferenciar la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios viene en el mensaje de la justicia por la fe, en la mente nueva que Cristo ofrece al pecador arrepentido. Una mente nueva, mente de Cristo. Una mente limpio, una mente recto, una mente capaz de poder recibir todo el Evangelio de la Biblia y traducirlo en experiencia. Y por último presentó Jeremías 9:23-24. Considere esto, le suplico, dijo la hermana White al Congreso. Así dice el Eterno: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni de su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe de su riqueza, pero alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Eterno, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque en esto me complazco, dice el Señor. El verdadero cristiano no se alaba en sí mismo, no alaba a hombres, sino alaba a Dios. Porque el ser humano se cansa, se agota, su amor egoísta se acaba, pero los que esperan en Jehová tendrán, dice, nuevas fuerzas. Esas fuerzas nuevas del hombre espiritual. Y sigue diciendo: estas palabras fueron dichas el 21 de octubre de 1888 a los obreros de la sesión en la conferencia general, los cuales le estaban prestando atención a la presentación de verdades de la palabra de Dios. Esto fue en un tiempo cuando el ausente y enfermizo presidente de la Conferencia General, Jorge Butler, trató de restringir ese estudio a través de un telegrama, urgiendo a los hermanos a mantenerse en los hitos. Y Elena White siempre animó a un estudio cuidadoso de la Biblia y instó, tal como lo hizo en 1892. El diligente buscador de la verdad va a encontrar. Preciosos rayos de luz han de brillar de la palabra de Dios.
Ella también dijo en ese tiempo: muchas gemas están aún diseminadas y tienen que ser reunidas, para que sean la propiedad del pueblo remanente de Dios. Necesitaba reunir las gemas de verdad. Hoy necesitamos recuperar esos mensajes y juntarlos y unirlos para hacerlo un todopoderoso, para recibir beneficio espiritual y para llevar ese mensaje al mundo. Y decía: surgirán hombres con interpretaciones de las Escrituras que para ellos es verdad, pero que no son verdad. La verdad para este tiempo Dios nos ha dado como un fundamento para nuestra fe. Él mismo posee la luz que Dios nos ha dado bajo la demostración de su Espíritu Santo. No tenemos que recibir las palabras de aquellos que vienen con un mensaje que contradiga los puntos especiales de nuestra fe. Y en esta conexión ella declaró que cuando el poder de Dios testifica cuanto a lo que es verdad, esa verdad tiene que permanecer para siempre como verdad. Claramente entonces la hermana White advirtió de que debían estudiar por sí mismos la palabra de Dios para saber cómo los mensajeros de Dios estaban presentando el mensaje de justificación por la fe. Dios es un Dios que advierte. Dios es un Dios que ofrece de gracia, sabiduría, mente nueva para poder comprender su palabra. Hoy necesitamos más que nunca el Espíritu de Dios que pueda concedernos el colirio, una mente nueva, una mente poderosa para comprender espiritualmente la Biblia. Y por eso la hermana White, esta primera parte, terminó diciendo que todo hombre y mujer que esté verdaderamente convertido se ofrezca a sí mismo con toda humildad al servicio del Señor, porque realmente Cristo los necesita. El llamado del mensaje de la justificación por la fe es cada hombre, cada mujer, cada creyente verdaderamente convertido, verdaderamente nacido de nuevo del Espíritu y nacido del agua por el bautismo. Estaba diciendo, debe ofrecerse a sí mismo con toda humildad al servicio del Señor, porque realmente Cristo los necesita. El que verdaderamente haya aceptado a Cristo, se haya unido a Cristo por medio del injerto, como dice Pablo en Romanos capítulo 11, entonces experimenta la verdadera conversión, una total transformación de un hombre carnal a un hombre espiritual, de un hombre desobediente a un hombre obediente espiritual, de un creyente que no tiene el amor perfecto y completo a un cristiano lleno del amor de Dios, donde el amor brota del corazón y se muestra en las buenas obras de Dios. Primero, dijo ella, tienen que vaciarse de todo egoísmo, y ellos serán vasos purificados para honra, y reflejarán los brillantes rayos del sol de justicia a todos con los cuales entren en contacto. ¿Cuál es la condición para poder experimentar la verdadera conversión? Primero, tienen que vaciarse de todo egoísmo, renunciar a nuestra vida carnal y estar dispuesto a vivir en vida espiritual, lo cual Dios llama vasos purificados, que pueden reflejar, dice,
los brillantes rayos del sol de justicia. Serán partícipes de la naturaleza divina y serán sabor de vida para vida. No hablarán de las faltas de los demás, sino que repetirán las palabras de sabiduría divina que han penetrado e iluminado sus corazones. Serán hombres que tendrán temor de hablar y de burlarse de los mensajeros de Dios, más bien hombres que orarán mucho. Así que claramente estaba advirtiendo de que un verdadero cristiano lleno del amor del Espíritu Santo nunca se va a burlar de los mensajeros, nunca va a hablar mal de los mensajeros. Pero en el Congreso de Minneapolis, durante todo el Congreso, los delegados que eran pastores estaban involucrados en habladurías contra Jones y Waggoner y contra Elena White, lo cual daba testimonio que no tenían colirio, que no tenían las vestiduras blancas, que no tenían el oráfano afinado en fuego. Entonces Dios estaba llamando y queriendo dar una última oportunidad en el Congreso de Minneapolis. Pero como vamos a ver en la historia, todo el pueblo adventista rechazó a Cristo, y al rechazar a Cristo, rechazó el amor. Y al rechazar el amor, se quedaron debilitados y se dividieron como hemos visto. Y la hermana Joel advirtió de que la verdad para este tiempo, dice, es la luz que Dios nos ha dado bajo la demostración de su Espíritu Santo. Y no tenemos que recibir las palabras de aquellos que vienen con un mensaje que contradiga los puntos especiales de nuestra fe. El mensaje de la justificación por la fe no estaba contra los hitos o contra las verdades que el pueblo adventista había establecido con la dirección del Espíritu Santo. Estaba de acuerdo con todos los hitos, con todos los principios, con todas las leyes. El verdadero evangelio tiene poder y está de acuerdo con la luz de Dios. Y Dios estaba pidiendo una verdadera conversión. Y estaba llamando de que la urgente necesidad de tener el amor de Dios. Y terminó leyendo en 1 Juan 1 al 3, dice: Por tanto, nosotros todos, al contemplar con el rostro descubierto, como en un espejo, la gloria del Señor, nos vemos transformando a su misma imagen, con la creciente gloria que viene del Señor, que es el Espíritu Santo. 2 Corintios 3:18. Y San Juan declara: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado y lo palparon nuestras manos, acerca del Verbo de la vida. Los que hemos visto y oído, eso anunciamos también a vosotros, para que tengáis comunión con nosotros, pues nuestra comunión es real con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Reflejar la gloria de Dios. Solamente se puede reflejar el carácter de Cristo por medio del nuevo nacimiento. Y la comunión, dice, con los hermanos. Así la iglesia debía estar preparado para dar el fuerte pregón en 1888, después del Congreso de Minneapolis. Pero todo esa súplica, ese mensaje, ese llamado, esa advertencia,
fue totalmente rechazado. ¿Y cómo podemos saber que fue rechazado? Porque hasta el día de hoy, que han pasado 133 años, no ha producido sus frutos. No hay en el amor de Dios en el corazón del adventismo. No hay la gloria de Dios, el carácter de Cristo. Todos están predicando, están enseñando, están pensando, todos están diciendo de que el ser humano carnal, tal como somos, va a cambiar. Vamos a aprender a tener amor. Vamos a santificarnos. Pero ese evangelio no existe. Es un evangelio pervertido, falso. El hombre carnal, el hombre viejo, dice, debe morir. Pablo dice, cada día muero. Entonces, el mensaje de la justicia por la fe es totalmente diferente en la forma de comprensión, en la forma de presentarlo y predicarlo. La verdad es la misma. Cristo es el mismo. Los 3 mensajes angélicos son los mismos. La ley es el mismo. El problema está en cómo comprendemos. ¿Comprendemos con mente carnal, con una mente egoísta, o con mente espiritual, con la mente de Cristo? Que Dios pueda bendecir su palabra. En el próximo estudio continuaremos sobre este llamado que hizo la hermana White el 21 de octubre a los delegados al ministerio a tener el amor de Dios realmente, porque no se estaba manifestando. Gracias por vuestra atención. Amén, así sea.